Hola, soy Pablo Ferrer Herrero y junto a mi compañero Andrea Dilorio, hoy os vamos a presentar el tema de velocidad de reacción y velocidad acíclica. Como podéis observar, empezaremos la presentación haciendo una introducción teórica de lo que es la velocidad, sus diferentes manifestaciones, que veremos que se diferencian en dos tipos, y ahí es donde veremos los tipos de velocidad que hay y nos centraremos en la velocidad acíclica y la velocidad de reacción. Las explicaremos sabiendo sus factores limitantes, sus condicionantes, qué es cada una, y posteriormente lo llevaremos un poco, digamos, a la práctica, explicando los métodos de entrenamiento que se utilizan más para su mejora. Aquí podéis ver brevemente los objetivos que nos planteamos a la hora de desarrollar esta presentación y es conocer lo que es la velocidad y los tipos de velocidad que hay, profundizar un poco en lo que es la velocidad cíclica y de reacción, que son las que nos vamos a centrar, conocer los factores que condicionan a cada una de ellas y saber diferentes métodos de entrenamiento. Vale, ¿qué es la velocidad? La velocidad, desde un punto de vista físico, podríamos decir que es el resultado de dividir el espacio entre el tiempo, pero si lo llevamos a nuestro ámbito deportivo, diríamos que es una acción constituida por una serie de movimientos que han de repetirse en el menor tiempo posible. Entonces, una vez sabemos lo que es la velocidad, tenemos que saber que depende de cuatro grandes factores. Estos son la resistencia, la fuerza, la técnica y la amplitud de movimiento. Cada uno de ellos aportará una cosa diferente a la velocidad. Por ejemplo, la fuerza determinará que cuanta mayor fuerza inicial, más velocidad. La técnica será la que permita controlar el movimiento de una manera eficaz y eficiente. La amplitud de movimiento dará, valga la redundancia, amplitud y frecuencia a ese movimiento. Y la resistencia que permitirá mezclar cualidades. Además de esto, tenemos que saber que hay una serie de subfactores. Estos pueden ser hereditarios, evolutivos, sensoriales. Por ejemplo, en deportes de equipo, por ejemplo el baloncesto, no es más rápido el que más corre, sino el que antes decide. Una vez sabemos lo que es la velocidad, tenemos que ver sus diferentes manifestaciones. Metodológicamente, la velocidad se puede representar de dos maneras, mediante manifestaciones puras o mediante manifestaciones complejas. Las manifestaciones puras son con menor fuerza y dependen del sistema nervioso central y de los factores genéticos. Por otro lado, tenemos las manifestaciones complejas, que ahí no se ven bien porque se cortan con mi imagen, pero que ahora mismo os explicaré. Se trata de manifestaciones que tienen más fuerza y están compuestas por las manifestaciones puras y otras cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? La fuerza y la resistencia. Dentro de las manifestaciones complejas encontramos dos, la fuerza-velocidad y la resistencia a la velocidad. La fuerza-velocidad es la capacidad de realizar un movimiento con el mayor impulso, es decir, a mayor fuerza, mayor velocidad. Del otro modo, tenemos la resistencia a la velocidad, que se trata de la capacidad de aguantar la reducción de velocidad frente a la fatiga. Y por otro lado, tenemos las manifestaciones puras, que son en las que nosotros nos centraremos, específicamente en la velocidad acíclica y la velocidad de reacción. Pero también es importante saber que existe una tercera velocidad, que es la velocidad frecuencial o cíclica. A continuación os muestro esta tabla sacada del estudio que realizaron Durán y Navarro en el año 2003 que nos explica los factores de influencia en relación a las formas de la velocidad de las manifestaciones puras que vamos a estudiar. Ellos incluían también la velocidad cíclica, pero como no es nuestra competencia en este trabajo, nosotros la hemos excluido. Bueno, como podéis ver en la tabla, pues indican la diferencia de influencia que hay en cada factor. Por ejemplo, el talento vemos que tiene mayor influencia en la velocidad acíclica que en la de reacción. En cambio, la activación neuromuscular es al revés. Y bueno, aquí podéis ver todos los factores. Ahora que sabemos los tipos de velocidad que hay, vamos a centrarnos en cada uno de ellos. En este caso, nos centramos en la velocidad acíclica, que es la capacidad de realizar movimientos únicos en el menor tiempo posible frente a resistencias bajas o muy bajas. También es conocida como velocidad gestual o velocidad de acción. Y algún ejemplo sería, por ejemplo, recepcionar y tirar a canasta,
un regate, un gesto de golpeo con el stick de hockey. La velocidad acíclica o gestual depende de dos grandes factores: la resistencia a vencer, que como dije antes siempre es baja o muy baja, y la contracción muscular. Respecto a la resistencia a vencer, a mayor resistencia tendremos menor velocidad y viceversa, a menor resistencia será mayor la velocidad. Por el otro lado, en la contracción muscular permitirá que a cuanta mayor fuerza de contracción muscular tengamos mayor velocidad, y de lo contrario será inverso. Vale, ahora ya sabemos lo que es la velocidad acíclica, entonces pasaremos a explicar la velocidad de reacción. Para ello os traigo este pequeño gráfico en el que vemos que, bueno, como dije antes, el jugador tiene diferentes velocidades. Ahora nos vamos a fijar en la de reacción. Y para explicarla, vamos a decir que tiene una serie de subvelocidades, como son la de anticipación, que es la que consiste en prever las acciones del rival durante el juego. Después, la de acción con balón, que sería ejecutar acciones con el balón a la máxima velocidad. Luego, la velocidad de movimiento sin balón, es decir, efectuar a la velocidad máxima movimientos de naturaleza tanto cíclica como acíclica, pero sin el móvil. Después, de velocidad de decisión, es decir, decidir en el menor tiempo posible. Velocidad de actuación, que sería actuar en el juego con la mayor eficacia y velocidad posible. Y por último, velocidad de percepción, es decir, captar y evaluar con la mayor velocidad posible de la información sensorial que captamos. Estos serían los subgrupos que conforman la velocidad de reacción, que a continuación os explicaré en más profundidad. La capacidad de reacción, como su propio nombre indica, es la capacidad de reaccionar en el menor tiempo posible a un estímulo. Es decir, es un ajuste de nuestro organismo a los cambios producidos en el entorno. Cubre aspectos tanto técnicos como tácticos, y es importante decir que hay dos tipos de velocidad de reacción: la velocidad de reacción simple, que lleva asociada su tiempo de reacción simple, y la velocidad de reacción compleja, asociado su tiempo de reacción complejo o electivo. A continuación, os presentamos un listado de los principales factores limitantes de la velocidad de reacción. Aquí podéis ver que son la coordinación, la fuerza muscular dinámica, la velocidad de contracción, la bioquímica del músculo, el tipo de fibra muscular, la viscosidad muscular, la temperatura, la fatiga, los parámetros antropométricos y la flexibilidad. Ahora que sabemos que existen dos tipos de velocidad de reacción, os voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El primero, la velocidad de reacción simple, se trata de el tiempo que transcurre entre que yo recibo un estímulo y doy una respuesta. Este tiempo es el tiempo de reacción simple o premotriz, es decir, desde que se produce el estímulo hasta antes del primer movimiento. Consta de 5 fases. La primera es la recepción del estímulo, es decir, yo percibo el estímulo mediante los órganos sensoriales. Después está la transmisión aferente, es decir, yo recibo ese estímulo y lo mando directamente al cerebro. La tercera fase sería el procesamiento del estímulo, es decir, una vez que tengo ese estímulo en el cerebro, yo decido qué hacer, trato la información. Posteriormente, la cuarta fase sería la transmisión eferente. Una vez que yo decido lo que voy a hacer, cuál es la respuesta, la mando a mis músculos. Y por último, la ejecución del gesto, es decir, llega esa respuesta al músculo y efectúo el movimiento. La velocidad de reacción simple tiene una serie de factores condicionantes, que son físicos, fisiológicos o psicológicos. Los físicos serían la velocidad de transmisión de la luz y el sonido, es decir, son factores que no podemos cambiar, pero en cambio los fisiológicos y los psicológicos sí que son entrenables. Respecto a los fisiológicos, son los relacionados con las características de los receptores, mientras que los psicológicos se trata de la variabilidad, el tiempo de práctica, inhibición, motivación, etc. A continuación, os voy a explicar cómo entrenar los factores fisiológicos. La forma de entrenarlos sería modificando una serie de aspectos, en concreto 6 aspectos, que son los siguientes, que os explicaré a continuación. La intensidad y duración del estímulo, es decir, a mayor intensidad del estímulo, mayor velocidad de reacción. El área de estimulación y simultaneidad. Si me colocan una luz que solo veo con un ojo,
el tiempo de reacción va a ser mayor que si la veo con los dos. Después, la posición. Tengo que saber reaccionar estando tanto yo en diferentes posiciones como el estímulo en diferentes posiciones. Después, la modalidad sensorial. Sería que cada órgano tiene un tiempo de reacción diferente. La audición tiene uno, el tacto tiene otro, la visión tiene otro, el dolor. Después estaría la adaptación. En cualquier modalidad sensorial, mantener una estimulación provoca un descenso de la magnitud de la respuesta, es decir, provoca fatiga sensorial. Y por último, el contraste, que es el factor que afecta al tiempo de reacción en el sentido de que es menor conforme el contraste es mayor entre la pauta de inspección y su contexto visual. Una vez sabemos lo que es la velocidad de reacción simple, procedo a explicaros la velocidad de reacción compleja. Consiste en que ante una acción aparece un mínimo de 2 estímulos de entrada y 2 de salida, es decir, se trata de una acción discriminativa. El tiempo que transcurre en esta acción es el tiempo de reacción complejo o electivo, que se diferencia del tiempo de reacción simple en 3 aspectos: la complejidad, la variabilidad temporal y la generalización. Respecto a la complejidad, se refiere al número de posibilidades de acción. En el tiempo de reacción simple tenía una, mientras que ahora tengo mínimo 2. Por otro lado, la variabilidad temporal, es decir, a mayor incertidumbre, mayor tiempo de reacción. Y por último, la generalización, que es cuánto se aleja el estímulo de lo esperado. Los factores condicionantes de la velocidad de reacción compleja coinciden con los de la velocidad de reacción simple. Es decir, hay unos físicos que no se pueden cambiar, son invariables. Hay unos fisiológicos que en este caso son difíciles de mejorar, como es por ejemplo la agudeza visual, y unos psicológicos que ofrecen unas mayores posibilidades de mejora. De hecho, os los voy a explicar ahora mismo. Los principales aspectos psicológicos a mejorar son 5. La constancia perceptiva modal y temporal, la concentración y atención, la motivación, el nivel de activación y la anticipación. Por último, para finalizar mi participación en esta presentación, os voy a introducir lo que sería, como dije en el índice, la parte más práctica de la presentación, que sería llevar esto a los entrenamientos. Entonces os voy a hablar de lo que es la velocidad de reacción en situación. El tiempo de reacción simple siempre es más corto que el complejo, porque este último aumentará cuantas más alternativas tenga el deportista. Es decir, en los deportes de velocidad de reacción compleja aparece un grado de incertidumbre, que se trata de elegir la información y procesar esa información para elegir una respuesta correcta. Un ejemplo de ejercicio sería, por ejemplo, un ejercicio que incluya sorpresas, es decir, que incluya situaciones que obliguen a reaccionar rápidamente y ajustar la percepción a la nueva situación que se ha dado. Por ejemplo, un portero de fútbol al que le lanzan un balón a un lado y antes de que el portero haya devuelto ese balón ya le están tirando otro balón hacia el otro lado. Y bueno, con esto pues me despido y Andrea os sigue explicando el resto de la presentación. Hola, soy Andrea y os voy a explicar cómo llevar a la práctica todo lo que Pablo nos ha explicado. Para empezar, las principales pautas del entrenamiento de velocidad de reacción y velocidad cíclica son las siguientes. Respecto a la duración e intensidad, son esfuerzos de corta duración y máxima intensidad. Y respecto a la respuesta, debe ser adecuada a la situación. Respecto a la recuperación debe ser rápida, ya que los depósitos de fosfocreatina no se agotan en el esfuerzo. Los principales métodos para la mejoría de la velocidad de reacción simple son los métodos de repetición, que consiste en repetir un gesto ante un estímulo, el método parcial, que busca diferentes situaciones de variabilidad, el método sensorial, basado en sentir los espacios temporales. Por otro lado, respecto a los medios, destacan ejercicios como relevos, salidas, juego de reacción, juego de persecución y mejoría de la técnica de salida. En el entrenamiento del tiempo de reacción simple, el estímulo y la respuesta son conocidos por el deportista y a medida que se mejora, se va aumentando la especificidad
especificidad en los ejercicios. A la hora de poner más dificultad en la tarea, nos fijaremos en cuatro aspectos. Intensidad, poniendo diferentes niveles de intensidad del estímulo. Duración, variando el tiempo de presentación del estímulo. Posición, diferentes posiciones, tanto del sujeto como del estímulo. Presentación del estímulo, simultaneidad del estímulo, diferentes receptores. Por otro lado, tenemos la velocidad de reacción compleja. En este caso, los métodos que destacan para su mejoría son: método de reacción ante un objeto en movimiento. Mejora la rapidez y la amplitud del campo visual. Método de reacción por elección. Enseña al deportista a escoger la mejor respuesta. Respecto a los medios, destacan ejercicio como preparación espacial, deporte mayoritariamente reactivo, juego de reacción y aparatos fotoeléctricos. En el entrenamiento para el tiempo de reacción complejo existen varios estímulos y respuestas asociadas, por lo que hay que elegir entre una de ellas. Para aumentar en la dificultad del ejercicio, miraremos tres aspectos: complejidad, ofreciendo estímulos encadenados o respuestas que requieren pensar; presentación del estímulo, modificando el tiempo de presentación del estímulo y el tipo de estímulo; y contextualización, ya que las circunstancias influyen en la presentación del estímulo. En el caso de la velocidad acíclica, destacan dos métodos para su mejora: métodos de competición y juegos regulamentados, que buscan la máxima estimulación de la velocidad aproximándose a situaciones reales de competición; método de repeticiones, que requiere automatizar la técnica para aumentar progresivamente su velocidad. En cuanto a los medios de entrenamiento, hablamos de nivel genérico, agilidad, saltos, lanzamientos, giros; de nivel específico, ejercicio técnico, parciales o globales. A la hora de mejorar un gesto y que su velocidad no se estanque, es importante fijarse en los siguientes aspectos. Condiciones externas: disminuir el peso corporal del deportista, cable colgante; limitar la resistencia del ambiente, nadar a favor de la corriente; introducir fuerzas externas reguladas, correr cuesta abajo o emplear las condiciones externas, carrera remolcado, carga, efecto acelerado, rotación, espacio-tiempo, reduciendo los límites espaciales y el tiempo de ejecución. Tras la realización de este trabajo, podemos concluir que la velocidad depende de la fuerza, la resistencia, la técnica y la amplitud de movimiento. Existen tres tipos de velocidad: de reacción, de acción y frecuencial. La velocidad de reacción se divide en reacción simple y compleja. Cada velocidad tiene su característica, su condicionante y su forma de entrenamiento. En esta diapositiva vamos a presentar la bibliografía que hemos utilizado para hacer este trabajo.